Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende de la hora en que nos miren en este video. Yo soy Josafat Hernández, soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios de El CIDE y tengo el enorme gusto de estar en este espacio, en este programa semanal que se organiza de parte de Unidad de las Izquierdas, que habla acerca de la izquierda a debate. Y precisamente el día de hoy, martes 13 de enero, vamos a estar discutiendo lo relacionado con Venezuela, lo que tiene que ver también con la lucha por la soberanía, en este contexto de agresiones imperialistas, en este contexto de cómo el segundo gobierno de Donald Trump hizo un despliegue militar de fuerzas militares que llevaron a cabo el secuestro de el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, en este contexto de agresión imperialista, en este contexto en el cual evidentemente se ve el tono que va a tener la geopolítica global con Donald Trump en América Latina, vamos a estar dedicando este programa precisamente a pensar lo que ha pasado en Venezuela, en analizar lo que tiene que ver con la situación del país, ver cómo ha sido la respuesta del pueblo venezolano, cómo se ve la militancia en las calles, y también vamos a estar hablando de la dirección política nacional que ha habido en este proceso. Y para eso tenemos a dos grandes compañeras que van a estar aquí presentes. Tenemos el enorme gusto de tener a Orlenis Ortiz, que desde Venezuela, desde Caracas, se conecta precisamente para hablar acerca de estos temas. Y bueno, la compañera es comunicadora política, la pueden seguir en redes sociales, en X, en Twitter, bueno, antes Twitter, también se le puede seguir en Telegram. Ella es experta también en lo que se conoce como fact-checking, precisamente para revisar toda la información para, digamos, discutir con los elementos, etcétera, y también es investigadora. Le damos la cordial bienvenida a nuestra compañera Orlenis, y también va a estar con nosotros María Fernanda Garrido. Ella es abogada, es formadora política y tiene experiencia en la administración pública y la formación popular. Y bueno, en este contexto vamos a empezar con este diálogo, este conversatorio. Y bueno, quisiéramos hacerle una primera pregunta a nuestra compañera invitada especial de este programa, Orlenis Ortiz. ¿Cómo ves actualmente la situación de Venezuela? ¿Qué ha estado pasando en ese país? Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo, Josa, gracias por el espacio, a la compañera también y a todos quienes van a escucharnos y vernos próximamente. Acá, bueno, desde una Venezuela acontecida, estamos todavía procesando lo que ha ocurrido esta semana que pasó, y siempre he dicho en todos los momentos que he intervenido esta semana que es absolutamente indigerible lo que ha ocurrido en Venezuela. Aún así, se aprecia en el país una calma indiscutible, una, entre comillas, normalidad de continuidad de las actividades de todo tipo. Hoy, por ejemplo, comenzaron las actividades escolares, que es algo que estaba muy en veremos para mucha gente, pero que aún así, pues, la familia venezolana sigue acudiendo a su normalidad. Ayer también estuve haciendo un recorrido por algunos lugares de Caracas, algunos centros comerciales, algunas cuestiones donde hay muchos comercios, algunas avenidas y bulevares donde hay mucha actividad comercial, y todo estaba por encima del 90% de actividad. Entonces, este tipo de cosas tienen mucho que decir, tienen mucho que explicar también, y creo que es una cuestión que debemos valorar y debemos proteger. Pero también conversábamos con algunos compañeros hace poco, ya más adelante conversaremos un poco más a profundidad sobre este elemento, pero quiero ponerlo allí para que si se me olvida a mí me lo digas tú, Josa, que hay que también tener un poco de cuidado con este elemento, ¿no? Con esto de mostrar la normalidad en Venezuela, con eso de seguir defendiendo la paz desde esa cotidianidad que sigue ocurriendo, porque no puede ocurrir que se olvide lo que ha pasado, ¿no? Vemos allí que la vanguardia política, la militancia principalmente, que está absolutamente sumergida en la lógica de politización del país, que ha estado pendiente de las noticias, que tiene una conciencia histórica particular, que tiene una formación política ideológica particular,
esté como a la vanguardia de conocer lo que está pasando, pero hay una parte de la población que asume su vida como si prácticamente nada hubiese ocurrido, cuando aquí hubo una violación de la soberanía nacional, cuando aquí hubo un secuestro de la pareja presidencial, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Silvia Flores, que no es nada más su compañera, eso es algo que también quiero esbozar más adelante, es una figura política clave de los últimos 25 años de este país, más de 25 años de este país. Y bueno, eso más o menos la cuestión, ¿no? Yo voy a estar compartiendo tanto durante el programa como en el resto de los días que vengan la cotidianidad que se ha vivido por aquí. Pero también la movilización, que es una cuestión que describe muy bien esa lógica de resistencia que ha tenido el pueblo venezolano, no solamente con lo que está pasando ahora, sino desde, bueno, siempre prácticamente. Hemos visto que ante cada ataque imperial, que ante cada intento golpista, ante cada intento de cualquier tipo para poder desestabilizar el país o procurar el cambio de régimen que, bueno, se subordine al gobierno norteamericano, siempre hay movilización popular. Y esto ha sido clave todo el proceso del gobierno bolivariano o durante todo el desarrollo del proyecto de la Revolución Bolivariana y sigue siendo hoy parte vital de esa resistencia y parte vital de la garantía de paz. Eso, por ejemplo, desde el propio 3 de enero, en un ratito puedo tal vez describir cómo más o menos fue esa cronología de esa semana después de este hecho tan atroz, pero desde el 3 de enero han habido movilizaciones en la calle. Desde el 3 de enero ha visto todo el mundo pueblo en la calle, o sea, todas las ciudades de Caracas, perdón, todas las ciudades del país movilizadas, fundamentalmente la capital, por supuesto, pero también hemos visto en el interior del país un montón de movilizaciones multitudinarias, no te estoy hablando de un grupito de gente en una plaza levantando una pancarta, sino una cuestión contundente y que ha sido además consecutiva, o sea, desde el 3, 4, 5, 6, 7, ya hoy es 12, 13 y ya siguen las movilizaciones. Cambiando algunas formas, por ejemplo, en primer momento fue una cuestión ya de reacción de lo que estaba ocurriendo, de mostrar la indignación y denunciar lo que estaba pasando, hacer un llamado a nivel internacional para que se tomara en consideración la voz de ese pueblo siempre invisibilizado, reclamando la liberación del presidente Nicolás Maduro y la compañera Silvia Flores, y denunciando, por supuesto, esta agresión imperial evidente, ya no necesita ningún tipo de fachada. Y luego fueron como mutando esas movilizaciones por algunos sectores. Marcharon el sector de las mujeres, el sector de la juventud, marcharon las comunas, que es esa esencia fundamental del proyecto de la Revolución Bolivariana, y así sucesivamente han habido un montón de movilizaciones. Entonces, esas dos cosas, y mostrando también como un tercer elemento transversal a esto, el funcionamiento normal, entre comillas, insisto con el entre comillas, de la institucionalidad, de que se sigue gobernando el país, de que quienes tienen el control de la gobernabilidad del país es el gobierno bolivariano, que aquí no ha habido ningún cambio radical como han pintado algunas periodistas y algunos influencers o algunos opinólogos también de internet, de que ha habido un cambio radical en Venezuela y todo esto. Siguen las políticas de gobierno en marcha, sigue la misma estructura de gobierno. Aquí no es que se impuso, que es otro titular que también he leído mucho, no es que se impuso a Delcy Rodríguez como sucesora o como representante de una transición. Aquí lo que hizo fue seguirse el hilo constitucional de acuerdo a los protocolos establecidos como lo establece nuestra ley, nuestra constitución de la República. Ella siendo vicepresidenta, asume la encargaduría de la presidencia, que es algo en lo que ella misma ha hecho muchísimo énfasis, que es la presidenta encargada y que aquí el único presidente constitucional legítimamente electo es el presidente Nicolás Maduro. Entonces, esa es más o menos la dinámica de los últimos días. Ha venido siendo progresiva la incorporación de más comercios a la dinámica activa. En un primer momento, 3, 4 y 5, veíamos un 40, 50% de actividad comercial. Luego, en los siguientes días, eso fue aumentando y al sol de hoy es casi al 100% todo. O sea, a mí me impresiona muchísimo cómo yo he tenido la oportunidad de estar compartiendo con muchos compañeros y compañeras que han consultado a través de estas vías cómo está la situación, ¿no? Y he compartido con ellos también algunas imágenes de esa cotidianidad. Y una de las cosas en las que más hacen énfasis es en la constatación de si hay o no hay, por ejemplo, el funcionamiento de los servicios básicos, cómo está el tema de la electricidad, el combustible, todas estas cosas, porque sigue habiendo esta campaña súper nefasta, parte de la guerra cognitiva, parte de esas sistemáticas operaciones psicológicas a las que nos han sometido tanto tiempo, a través de, un montón de elementos, ¿no? La industria del entretenimiento, las plataformas digitales,
los chats de WhatsApp de los familiares, el componente migratorio que tiene muchísima incidencia en la opinión pública internacional y así, un montón de cosas. Pero bueno, es importante que nosotros podamos contrastar todo esto. Y en función de eso está lo evidente. Tú salir a la calle y ver cómo está el tráfico, cómo están los comercios, cómo están las universidades funcionando, los colegios a partir de hoy, las escuelas, cómo está el abastecimiento de combustible todavía dándose de manera normal, las estaciones de servicio funcionando. Todo esto que en su momento tuvo algunas afectaciones del propio 3, ¿no? Pero localmente hubo afectaciones de servicio eléctrico por los ataques, por el bombardeo concreto que se hizo a instalaciones eléctricas y así. Entonces, bueno, dejo por ahí esa primera parte por si tienes ahí alguna inquietud particular y continúo ahí desarrollando más o menos cómo fueron pasando las cosas o incluso un poco de balance de lo que hemos registrado hasta el momento después de la acción criminal de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Yo creo que ahorita hay muchos elementos para seguir profundizando a partir de lo que comentas, pero me gustaría también un poco contrastar, por ejemplo, con cómo en México se ha visto esta acción imperialista criminal de parte de Estados Unidos. Comentar que aquí en México estamos, digamos, también conmocionados por lo que pasó desde que empezó la agresión imperialista. Estábamos en la madrugada, muchos de nosotros, observando las noticias y en ese aspecto muchas personas consultamos redes sociales. En mi caso, pues yo consulté tus redes, estaba yo también en este tema de si es o no es real, ¿no? La agresión militar que se generó, y ya finalmente cuando vi que sí era real, pues evidentemente eso generó una sensación como de, primero, de gran coraje, de gran repudio y también de preocupación, porque precisamente toda esta agresión que se dio, pues se fue, digámoslo así, anunciando por medio de diferentes señales que estaba dando el gobierno de Estados Unidos, el tema de las lanchas, que hubo agresiones en días pasados, semanas pasadas, más aparte un conjunto de violencia verbal, un despliegue continental de la guerra cognitiva, que finalmente también sigue presente en México. Pero bueno, digamos, un poco en este contexto me gustaría preguntarle a Fernanda, precisamente también para complementar esta visión. ¿Tú cómo viste el tema de las agresiones a Venezuela? ¿Cómo te pareció toda esta situación de violación de los tratados internacionales, de violación del derecho internacional? ¿Tú cómo lo viste, Fer? Pues, bueno, un saludo a toda la audiencia y también a la compañera Orlenis, un saludo a todo el pueblo hermano de Venezuela. Pues bueno, esta situación que vivimos a inicios del año, pues era un poco dudosa al principio, como bien lo comentabas, porque hoy en día tenemos otro problema añadido, que es que a partir de que la inteligencia artificial o todos estos modelos de lenguaje y de creación de imágenes y videos están de manera abierta, pues hoy es muy común o muy fácil ya generar noticias falsas. Entonces, cuando empieza a circular esta nota, esta noticia, pues muchos lo dudamos de inicio, como tú mismo lo comentabas, porque se nos hacía algo realmente o sea, difícil de creer porque no dábamos crédito de que eso estuviera pasando en la realidad. Y de hecho nos costó un tiempo, o sea, un par de horas, empezar a identificar si sí eran verdad las notas a partir de compañeras, compañeros en los que seguimos y que además pues sabemos que van a comunicar los hechos que realmente están sucediendo. Entonces fue algo que, como tú bien lo señalas, conmocionó totalmente a la comunidad internacional. Yo creo que no solamente a México, sino al mundo entero, el ver cómo era tan aparentemente, ¿no? Porque también así empezó a circular la información como si hubiera sido algo muy sencillo, ¿no? El entrar y secuestrar a un presidente de una nación soberana y que, bueno, era algo incluso, bueno, hasta cierto punto es que es algo ridículo cómo se maneja esta situación, cómo es que una nación
puede sentirse con el derecho, ¿no? Porque eso está sucediendo, te sientes con el derecho por encima de los demás para que algo que tú consideras te puede beneficiar, lo vas a maquillar, vas a generar toda una narrativa, ¿no? Porque antes de que sucedan todas estas cosas, se crean estas narrativas falsas, obviamente, para desprestigiar o para generar cierta tendencia sobre la opinión pública. Entonces, el hecho de que se den todo este tipo de situaciones, pues digo, a nivel personal, a mí me parece sumamente indignante. O sea, creo que esa es la primera reacción que uno como ser humano puede sentir, es una indignación porque es una violación a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos, a los tratados internacionales que se han construido a lo largo de todos estos años, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, se ponen límites a lo que se puede o no hacer entre las naciones y que de una nación de una manera tan sencilla diga, yo esto me lo voy a pasar por encima y tengo la certeza de que no voy a tener consecuencias, es realmente indignante. Y bueno, también creo que esto, bueno, no es la primera vez que sucede, creo que es algo que si somos conscientes naturalmente, como yo venía diciendo, nos indigna, o sea, nos causa esta indignación. Pero además, otra cosa, y que es algo que yo también le quería preguntar a Orlenis, ¿cómo es que, porque bueno, además en México tenemos una situación también delicada, pero algo que se pregunta mucho el pueblo es cómo nosotros, desde un pueblo hermano, desde México, podemos ayudar, ¿no? Porque vemos toda esta información, surgen muchas ideas, se siente también uno impotente de poder o no poder hacer más como quisiera. Y creo que lo primero que empezamos a ver es cómo comunicamos esta situación, porque lamentablemente hubo mucha gente, bueno, no mucha, pero o sea, sí han salido expresiones a celebrar esto, ¿no? Porque pues hay mucha ignorancia con respecto a lo que está sucediendo, ya hay toda una maquinaria que opera para manipular la percepción social, pero sí hay gente, ¿no? Que se alegra de que esto suceda, de que haya intervención y en mismo México, que eso es algo que también nos preocupa desde aquí, es que hay mucha gente aquí que también pide lo mismo, que haya una intervención extranjera sobre texto del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no quiero ahondar más porque me gustaría también escucharlos a ustedes y también esto, ¿no? Que surge mucho a partir de que nos enteramos cómo nosotros como pueblo podemos apoyar, colaborar, sumar a lo que está sucediendo en Venezuela y además también cómo nos apoyamos como región, porque creo que eso también es importante, ¿no? O sea, apuntar a proyectos y a estrategias que sean regionales. Bueno, ahí le dejaría. No sé si te gustaría comentar algo, Orlenis. Creo que fue muy importante esta pregunta que hizo Fernanda, que tiene que ver precisamente con eso, cómo desde México podemos ayudar, pero digamos un poco para poner también contexto, decir que cuando empezó la agresión imperialista, inmediatamente en redes sociales en México hubo una respuesta de repudio, pero también hubo algunos sectores que, como dice Fernanda, pedían la intervención militar de Estados Unidos, pero aquí el tema es sobre todo ir en contra de los capos de la droga, en contra de los carteles de la droga. Hubo algunos que también decían que este gobierno, el gobierno de México, es un gobierno supuestamente financiado por el narcotráfico, etcétera. O sea, toda esa narrativa del narcoestado, el narcoterrorismo, etcétera, es algo que se difundió, ¿no? Entonces creo que es un tema importante ese. Decir que también cuando al día siguiente pudimos hacerlo, fuimos a las manifestaciones en la Embajada de Estados Unidos, hubo una manifestación también en la Embajada de Venezuela, hubo un sector de venezolanos de derecha que quisieron, de hecho, tomar la Embajada de Venezuela en ese momento, pero como éramos muchísimos los que llegamos a repudiar las agresiones imperialistas, se tuvieron que ir, ¿no? Porque eran una total minoría, pero más o menos estamos hablando de una manifestación espontánea de solidaridad con el pueblo bolivariano. Y después, en esta semana, hubo un proceso de crecimiento
de las manifestaciones, de tal manera que el sábado hubo una manifestación muy grande aquí en Ciudad de México. Muchas personas comunicadoras han estado hablando sobre el tema. También Unidad de las Izquierdas estuvo presente en esa gran manifestación. Y bueno, en este contexto, precisamente también eso es parte de lo que ha pasado en el pueblo de México. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos mostrar esta solidaridad con ustedes? Bueno, en primer lugar, un enorme y profundo agradecimiento a los compañeros y compañeras que hicieron presencia allí en estos espacios, movilizándose, denunciando esta agresión imperial contra el pueblo venezolano, expresando su solidaridad, expresando también esa solidaridad desde el entendimiento, ¿no? Desde un pueblo que sabe lo que es ser vecino de semejante criminal, un pueblo que ha sido víctima del despojo, un pueblo que está consciente de quién estamos hablando cuando hablamos de Estados Unidos. Entonces, allí eso es gran parte de lo que se puede hacer por Venezuela en este momento, la movilización. Yo, en principio, y siempre, en realidad, siempre me parece insuficiente esa dinámica declarativa, ¿no? Donde la gente, los organismos internacionales, gobiernos, personas y afines, solamente se quedan como en el comunicado. Pasa mucho con gobiernos de los que nosotros en su momento esperamos bastante más, o de organismos internacionales. Hasta el momento la ONU finge demencia, brilla por su ausencia ante tan grave situación con Venezuela. Y esa cuestión la he señalado, he dicho como que, bueno, ya lo declarativo exige otra cosa, ¿no? Ya no, esta situación exige otra cosa, lo declarativo no alcanza, es lo que dije en algún momento. Entonces ahí la movilización de calle es fundamental. Nosotros hemos visto varias expresiones, no solamente en Ciudad de México, hemos tenido también, hemos recibido acá en Venezuela expresiones desde distintas ciudades de México de compañeros que en su momento o conocimos nosotros allá o ellos han visitado Caracas, y han estado bastante atentos a todo lo que ha estado ocurriendo. Y así como en México, en distintos países, hay movilizaciones incluso gigantescas. Ya no es solamente un asunto de solidaridad, digamos, de revolucionaria, es también un asunto de conciencia antiguerrerista, pudiera decirse. En Estados Unidos se movilizó un montón de gente en contra de esta situación y buena parte de esa gente es la gente que se moviliza, por ejemplo, contra el genocidio en Gaza, gente que se moviliza contra las acciones del ICE, con las políticas migratorias contra los latinos y así. Un montón de gente que está consciente de lo que significa la agresión imperialista en Venezuela, porque ahí destaco el tema de que no se trata nada más de Venezuela, y eso lo tenemos bastante claro, lo hemos venido repitiendo. Cuando comenzó este despliegue militar en el Caribe en agosto pasado, ya van 4 meses, estaban 4 meses con esos tambores de guerra. Mucha gente no veía posible este escenario, por lo menos no tan pronto, por lo menos no en el momento en el que ocurrió, ni de la forma en la que ocurrió. Y en ese sentido la gente ya venía como despertando, ¿no? Como que bueno, ya no se trata solamente de Venezuela, se trata de un tema no solamente regional tampoco, que también, sino es un tema de geopolítica internacional, es un tema de reordenamiento mundial. Vimos que en el contexto de lo que pasó en Venezuela también ocurrieron otros eventos del otro lado del charco, digamos, en los casos de Irán, que sigue sistemáticamente la agresión y la situación ahorita en Irán está bastante tensa, bastante delicada. Los compañeros allá con los que he tenido comunicación me han compartido que, bueno, que están con la expectativa allí alerta, que están en cierta tranquilidad, pero que están preparados y conscientes de lo que les puede venir, porque sabemos que Teherán es un objetivo clarísimo después de Caracas o antes. O sea, ya había incluso algunos análisis y algunas hipótesis que planteaban que se preguntaban cuál podría ser primero si la administración de Trump se atrevía a tanto, ¿no? Y bueno, pasó primero en Caracas y ahí Teherán no está lejos del foco de posibles ataques. Entonces, hay que tener, como yo siempre he repetido, hay que tener un microscopio en un ojo y un telescopio en el otro para poder ver desde distintas alturas y desde distintas dimensiones, desde distintas perspectivas, todo lo que implica esta situación. Lo otro es el tema de este espacio que estamos teniendo. O sea, ¿qué puede hacer el pueblo mexicano por lo que está ocurriendo en Venezuela, por el pueblo venezolano? Pues combatir la desinformación. Este espacio es sumamente valioso precisamente porque, bueno, dedica tiempo, dedica corazón también, porque están aquí, están ustedes, estoy yo aquí también por poner el cuerpo, la mente y el corazón en todo esto. Creo que eso es vital para poder remoralizarnos, que es algo que en particular el pueblo venezolano ahorita debe cuidar, debe proteger la moral. Decía la compañera
ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez en una comunicación, que si bien Estados Unidos demostró tener superioridad tecnológica y militar, nosotros tenemos superioridad moral para enfrentar todo esto. Tenemos una habilidad política indiscutible que estamos poniendo en práctica, a pesar de que el derecho internacional ha sido tan violentado y mucha gente está repitiendo con toda razón que el derecho internacional ha muerto, etcétera, etcétera. Creo que todavía hay mucho que hacer por la vía diplomática, y ahí aparece, por ejemplo, el rol de China, que de repente no te va a poner un arsenal militar al frente en el Caribe para mostrar más tensión con Estados Unidos, pero de repente puede tener otras acciones por las vías legales, por las vías políticas, por las vías diplomáticas, que, bueno, contendrán ya no la defensa de la soberanía totalmente de Venezuela, que ya fue vulnerada, pero sí de poder evitar un conflicto mayor tanto en nuestro territorio como en la región y en el mundo, porque sabemos que ahí la disputa es Estados Unidos contra Rusia y contra China, Estados Unidos procurando recuperar lo que había perdido en términos de poderío hegemónico, y eso va a continuar. Y eso es algo que nosotros repetíamos mucho acá en todas las entrevistas y todas las intervenciones, que no va a pasar que nos dejen en paz. O sea, la gente dice, bueno, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? Y si sale Trump, no importa si sale Trump. O sea, ahorita fue peor con Trump, pero siempre van a tener en Estados Unidos, en la administración, en el gobierno estadounidense, en el foco puesto en nuestros recursos. Ahora bueno, tienen allí los tentáculos puestos en ellos, pero de este lado, contra todo lo que se ha podido ver y leer en redes sociales, en titulares de la prensa mercenaria y toda la industria del entretenimiento que saltó también a celebrar lo que había ocurrido en Venezuela inmediatamente. Más allá de eso, nosotros tenemos acá una voluntad de trabajo, de lucha, de combate. O sea, el pueblo venezolano no está subordinado, el gobierno nacional no está subyugado, digamos, a decir, bueno, ok, voy a hacer todo lo que ustedes digan. Aquí se ha estado sosteniendo dos cosas fundamentales. Una, la unidad, tanto de la dirección política nacional como del aparato militar del Estado venezolano. Esa unión política y militar que está ahorita puesta en marcha, que está demostrada, de verdad ha sido un pilar fundamental para todo esto. Y lo segundo es el hecho de sostener digamos, en la conciencia, pero también en el discurso, en las intenciones, en las acciones, que no vamos a ser colonia. Es una frase que ha repetido muchísimo la compañera Delcy Rodríguez, ahora en su rol de presidenta encargada, y que todo el gobierno nacional y todas las figuras emblemáticas digamos, del gobierno bolivariano han estado señalando. El compañero Diosdado Cabello, el compañero Vladimir Padrino López, eh, por supuesto Jorge Rodríguez también en su rol de presidente de la Asamblea Nacional, y así, o sea, se ha demostrado unidad, y eso ha sido fundamental y va a seguir siendo fundamental para poder mantener la paz en el país, para poder garantizar la preservación de la revolución bolivariana, que son elementos que también ha sacado a la palestra la compañera Delcy, y que el pueblo siga movilizado y siga organizado, que es con lo que no contaban. Vimos ahí un Trump, por ejemplo, desmantelando las intenciones, por lo menos en lo inmediato. Yo no descarto que a futuro las rescate, pero por lo menos en lo inmediato las intenciones de la fascista María Corina Machado, completamente desacreditada en este momento para asumir el país, porque precisamente estudiaron y se dieron cuenta de que no tienen control del país en ningún sentido. Y el control del país lo sigue sosteniendo el chavismo, no solamente por un tema de poder político ejecutivo, sino también por la organización que se tiene en el territorio, la organización que está escurrida en las comunas, en las comunidades, esa lógica de proyecto país que se instaló, que se vino construyendo con suma dificultad, porque sabemos que venimos de más de una década de un bloqueo criminal contra Venezuela. Y a pesar de eso, hemos salido, digamos, a flote, hemos resistido esa situación, pero de manera creativa, inventiva, pudiendo además alcanzar datos y números de mejoría, de crecimiento, que fueron además avalados por organismos internacionales. Eso es bastante decir. Yo siempre pongo mucho en la palestra el dato de que, por ejemplo, por decir uno de tantos, que la producción nacional en materia alimentaria, para garantizar o para abastecer lo que consume el pueblo venezolano, en un momento inicial de las mal llamadas sanciones, de este bloqueo criminal o de las medidas coercitivas unilaterales que iniciaron en el 2014, pero tuvieron más énfasis en los años 2015, 16, 17, en ese momento, en el 2016, por ejemplo, se crea todo este sistema Patria que me imagino conocen ustedes, y en otros momentos creo que hemos conversado sobre el sistema Patria. En esa situación que se crea también esta política, es un programa social de abastecimiento a las familias más vulnerables con el tema de una canasta básica de alimentos,
esos alimentos eran 100% importados. Esos alimentos abastecían a 6 millones de familias, que son los llamados CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Y en ese año, 2016, que se crea, esos productos eran casi al 100% importados. Y hoy esos mismos productos, o bueno, ese abastecimiento de esa asistencia social es 100% producción nacional. Y hasta el sol de hoy estamos en Venezuela viendo, y está haciendo eso certificado por organismos internacionales también, que más del 95% de producción nacional, de lo que consume el país, es producción nacional. Entonces, eso es un dato que nos obligó a tener el bloqueo. Y esa modalidad de vida, de poder estar viendo los caminos verdes, de cómo resolvíamos toda esta situación, fuimos aprendiendo también a valernos por nosotros mismos y ya no tener, digamos, tan penetrante en nuestra lógica común la cultura rentista, ¿no? La tenemos, obviamente, por larga data, pero hemos ido, obligados a hacerlo, hemos ido resolviendo que podamos nosotros abastecernos. Eso es un solo ejemplo, pero aplica también para muchas lógicas también de la industria, para muchas lógicas dentro de sus distintos tipos, no solamente en la petrolera, sino también otro tipo de producciones. El tema pesquero ha tenido también una preponderancia importante en los últimos años. De hecho, el presidente le estuvo dando los últimos meses muchísimo énfasis a la parte de pesca y acuicultura, y así un montón de cosas. Entonces, toda esta situación nos permite hoy tener, digamos, una cualidad de resistencia bastante particular con la que mucha gente no cuenta. Han subestimado al pueblo venezolano en todo sentido, han subestimado al gobierno venezolano como tal, han subestimado siempre al presidente Nicolás Maduro, y ahí lo vimos con la frente en alto, todas esas imágenes que, bueno, son lamentables, son dolorosas, pero al mismo tiempo la forma en la que se mostró el presidente en los pocos momentos que vio que estaba haciendo, digamos, foco de alguna imagen para poder enviar un mensaje, para poder mostrarse firme, para poder transmitirle al país que, bueno, que está bien, que vamos a seguir adelante, que el líder está con la cabeza en alto es una cuestión sumamente remoralizante para el pueblo venezolano y fundamentalmente para la fuerza política que significa el chavismo, que es quien lleva adelante el proyecto de la revolución bolivariana. Entonces, eso para nosotros ha sido súper simbólico. Hemos visto a nivel nacional un despliegue increíble con esos gestos que hizo el presidente, que es esta cuestión de la mano en B, que significa victoria o venceremos, y el gesto que fue interpretado como nosotros venceremos. Es también, si se dan cuenta, a lo mejor han visto las imágenes, si se dan cuenta es también la forma de la firma del comandante Chávez, el tema de la foto de aparecer así, indicando que los dos están bien, refiriéndose a él y a la compañera Silvia Flores. Todo esto lo estamos viendo hoy en las calles. Tú lees en las calles tanto esos símbolos grafiteados en las paredes o impresos en las franelas o puestos en los estados de las plataformas digitales, como la consigna de no somos colonia, Venezuela es libre, seguimos en resistencia, queremos a Nicolás y a Silvia. Todo eso se lee en las calles. Entonces, es importante que en ese ejercicio de colectivizar, digamos, la lucha de resistencia, la denuncia, la difusión, bueno, se compartan también estas imágenes que han sido súper invisibilizadas. Yo compartí hace unos días, los últimos 2 días, he compartido las últimas movilizaciones que han sido contundentes, no solamente en Caracas, y recibo una respuesta de muchas personas a nivel internacional recontra sorprendidas, pero aparte indignadas, porque no han visto eso en ningún otro medio. O sea, si no tienen ellos directamente sus fuentes, es muy difícil que les llegue. Creo que ese es el principal esfuerzo que debemos hacer. Yo en lo personal he respondido ya no sé cuántas, yo creo que son ya como 25 entrevistas desde el 3 de enero para acá, entre unas en audio, otras en video, tratando en lo posible mostrar mucho material audiovisual, más allá de mi testimonio o que aparezca yo hablando, sino mostrarle las calles, mostrarle lo que está acá ocurriendo. Alguna transmisión en vivo también he intentado hacer, y que se pueda mostrar y romper esa endija, o mejor dicho, abrir una endija en medio de ese cerco que intentan imponerle a Venezuela. Que esa lógica que están, por ejemplo, vieron ayer estas imágenes que publicó Donald Trump diciendo que él era el presidente de Venezuela. Pero eso es una cuestión que fue respondida por la compañera Delcy Rodríguez, diciendo que, no directamente aludiéndolo con nombre, pero sí dijo, por ahí andan poniendo como que quienes están gobernando este país. Aquí la realidad es esta, somos nosotros los que estamos teniendo el control político del país, los que estamos gobernando para nuestro pueblo, y de hecho vemos a Delcy desplegada en la calle. La hemos visto en actividades de entrega de cualquier cosa, actividades sociales, actividades del área económica, atendiendo a la gente, compartiendo con la gente, porque aparte creo que la presencia, más allá de aparecer en una pantalla dando alguna declaración formal sobre la situación, creo que es importante que la gente pueda ver directamente en ella
su semblante, su energía, su postura, su sonrisa, su mirada, su tono de voz, todas esas cosas. Y creo que eso es también fundamental. Creo que es un acierto que estén en la calle. La gente, insisto, está en su vida cotidiana en curso, pero es tarea nuestra dirigir bien la narrativa, la argumentación, el contexto, este tipo de cosas para que no se olvide que aquí hay un presidente secuestrado, que aquí hubo una violación a nuestra soberanía, que aquí bombardearon nuestro país, que hay más de 100 fallecidos, lamentablemente, entre ellos los compañeros cubanos que estuvieron allí combatiendo. Eso que se dice en muchos titulares de que no, que parece que fue demasiado fácil la operación, bueno, nuestros mártires y las personas que incluso no tenían nada que ver, que también fueron asesinadas, dicen que no es que fue una cuestión fácil, dicen que esa situación dice que hubo una superioridad tecnológica y militar, dice que sí hubo combate, que sí hubo resistencia, y que vemos además los bombardeos aniquilando un montón de cosas estratégicas en el territorio antes de hacer este asunto contra el presidente, pero además también está la acción propia del presidente, ¿no? O sea, no tenemos allí a un individuo incompetente, no tenemos allí una persona ingenua, no tenemos allí un inexperto, todo lo contrario, tenemos allí a una persona que tiene una larguísima carrera en materia diplomática, una larguísima carrera en materia política, acompañando además al comandante Chávez como escuela, y teniendo además el fogueo de estos años que ha sido también de asedio desde todo punto de vista, desde todos los frentes, y que siempre se mantuvo firme y hoy sigue firme a pesar de las circunstancias. Y vemos cómo también estuvo la gente allí sorprendida, ¿no? Con el tema de la presentación que se le hicieron, la lectura de los cargos y todo esto en el Tribunal Este, donde se asumió ser un prisionero de guerra, como sí lo explica la situación, como además se respalda en la Convención de Ginebra y todas estas cuestiones que ahorita un montón de gente anda analizando. La gente no tenía como en su conciencia poder visualizar a Nicolás Maduro o al presidente Nicolás Maduro como un prisionero de guerra, y ahorita está siendo el prisionero de guerra más importante del mundo. Entonces, no solo eso, también está siendo el símbolo geopolítico mundial más preponderante en la actualidad de lucha antiimperialista, de combate a estas intenciones de reinstalar en nuestra América la doctrina Monroe, de instalar nuevamente las lógicas coloniales, y que bueno, creo que es bastante lo que tenemos por delante para hacer. Pues la verdad es muy, muy importante escucharte y escuchar todo lo que dices respecto a cómo el pueblo de Venezuela lo ve, cómo el pueblo de Venezuela y todo lo que es la unidad nacional, el aparato militar, siguen unidos. Es muy importante en estos momentos mostrar unidad a nivel nacional y también a nivel continental, porque solo así se le va a poner frenos al imperio, ¿no? Entonces, esto que dices de que subestimaron la respuesta del pueblo venezolano, me parece que es clave, porque precisamente es ahí donde se juega la historia, ¿no? Donde se juega la posibilidad de, por un lado, exigir que regrese Maduro, que de hecho eso es parte de lo que nosotros hemos estado también haciendo aquí en México en las manifestaciones, exigir que regrese Nicolás Maduro a Venezuela, que se entregue, digamos, al dirigente, a su pueblo, porque el pueblo lo apoya, el pueblo lo requiere, el pueblo lo está exigiendo, y además es por un tema de derecho internacional. ¿Cómo es posible que de pronto un país diga que otro gobernante es un criminal y entonces irrumpen, lo secuestran y lo juzgan con leyes de otro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar en términos de convivencia internacional? Un país va a decir que otro gobernante es un criminal, etcétera, y en ese aspecto pueden irrumpir y pueden llevarse, digamos, a presidentes, a gobernantes y encarcelarlos. Eso me parece que es totalmente una cosa que se tiene que desterrar. Y bueno, creo que aquí el tema que menciona sobre Venezuela como ese símbolo de resistencia nos parece muy importante en ese sentido también visibilizar los logros, que eso es parte de lo que también discutíamos con la militancia. El hecho de que el 95% de la producción nacional, de lo que se consume en términos alimentarios, sea producción nacional, es un gran logro histórico, ¿no? Nos decía en algún momento, en alguna conferencia, Rafael Correa, que si México tuviera un bloqueo criminal como el que le hacen a Venezuela,
no duraríamos ni 3 meses, ¿no? Porque realmente en México no tenemos soberanía alimentaria. Cerca del 60% del maíz lo importamos de los Estados Unidos, ¿no? Acá el Tratado de Libre Comercio destruyó el campo y todo lo que tiene que ver con la milpa se fue, digamos, dejando de lado, ¿no? Entonces sí necesitamos en México mirar a Venezuela para precisamente retomar esa idea de la soberanía alimentaria, soberanía también que tiene que ser económica, que tiene que ser también industrial, que tiene que ser también Tecnológica. tecnológica y científica. Y creo que en ese aspecto Venezuela estaba avanzando, ¿no? De hecho, la CEPAL había dicho que Venezuela era el país que más había crecido en 2025, a 6.5% del PIB, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto el imperialismo también lo que busca es romper un caso de resistencia, un caso de desarrollo económico post-neoliberal que ponía en el centro, digámoslo así, el bienestar del pueblo. Creo que en ese aspecto hay mucho que aprender del humanismo que hay en Venezuela y enriquecer en ese sentido nuestro propio humanismo. Y bueno, aquí me gustaría preguntarle a Fer precisamente sobre estos temas que también estabas aquí escribiendo, ¿no? Respecto al papel del capital transnacional, que me parece que es muy importante mostrar cómo el capital lo que busca es el control de los territorios y lo que buscan es la extracción de las materias primas. Y en el caso de Venezuela es clarísimo el tema del petróleo. Pero, ¿qué opinas tú, Fer, sobre este tema? Pues bueno, yo creo que, ay, bueno, me han surgido tantas preguntas y tantos comentarios que quisiera hacer aquí con ustedes. Creo que el tiempo no nos va a alcanzar, pero algunas cuestiones yo quisiera resaltar y también encaminándonos a esta discusión de cuál es el papel o qué papel juega verdaderamente este capital transnacional, porque hay que recordar que el capital no tiene patria. Y lo que hemos visto con Trump como un representante de esa clase capitalista transnacional, pues es discursivamente ya ni siquiera hablar en favor o no de la democracia, ¿no? Que antes, cuando menos, pues ahí lo podían maquillar tantito. Hoy es tajante al hablar de los recursos, de esta gran riqueza que siempre hemos sabido que tiene Venezuela, que aunque pues, mucho se ha dicho, pero creo que es importante enfatizar, no solamente se trata del petróleo, sino también del oro, de las tierras raras, que hoy en día, por ejemplo, hablar de estos minerales raros es muy, muy importante en el análisis geopolítico internacional porque hay una carrera por el control de esta nueva inteligencia artificial general. Entonces, para alimentar y abastecer de energía a estos grandes centros de datos necesitas justamente mucha energía. Por eso era crucial para este sistema que está en crisis reabastecerse. Entonces, no es solamente un tema, o más bien no tiene nada que ver con la democracia, que algo, eso sí me gustaría hacer mucho énfasis, porque hay gente que todavía se va con el cuento, gente que está muy mal informada, muy manipulada, que sigue, a pesar de esta apertura de en los medios de información o de comunicación, pues se sigue yendo con los medios que manipulan. Entonces, sí decir que se trata aquí de de querer acaparar estos recursos, no solamente de nuestra región, sino también, por ejemplo, Trump hablaba ya de querer las tierras de Groenlandia, ¿no? Que ahí también es una tierra riquísima en recursos y que, pues bueno, va en ese sentido, en que el sistema está en crisis, necesita reabastecerse de recursos, los discursos tradicionales ya no bastan, ahora ya es muy tajante todo esto y que en ese sentido a mí me gustaría mucho poner sobre la mesa el tema que tiene también que ver con México, porque no hay que olvidar nunca que esto es un tema global y que va de la mano. Este año vamos a empezar a discutir el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. Y creo que ahí, no solamente como mexicanos, sino como pueblo, porque a todos nos afecta cómo va o en qué términos va a quedar
este tratado, ¿no? Que a mí me gustaría escuchar tu opinión, Josafat, porque pues tú eres especialista en esto, entonces me gustaría mucho conocerlo. Y esto también cómo impacta a la región, porque bueno, es cierto, Venezuela, hace rato lo comentaba la compañera, más del 95% de su consumo lo producen en Venezuela. Aquí en México no, estamos muy lejos. Y de hecho, la presidenta Claudia, a partir del Plan México, pues lo empezó a impulsar, pero si nos damos cuenta, cuando se impulsa era de una manera, con todas estas tensiones se ha ido modificando mucho. Entonces, ¿qué podemos esperar de este plan cuando estamos supeditados a lo que dicta nuestro vecino del norte? Y bueno, además, las narrativas se han ido modificando, pero algo que tenemos que hacer es que también los pueblos tenemos que estar muy al pendiente de estas discusiones que se dan para en ese sentido actuar. Y algo que también me gustaría preguntarle a la compañera Orlenis, además de esta pregunta que sí me gustaría mucho, Josafat, que nos pudieras despejar. En el caso de Venezuela, yo personalmente admiro mucho al pueblo venezolano porque han resistido históricamente todos los embates y la verdad es que es de admirarse, como tú mencionabas, qué es lo que pasa después de esta situación, ¿no? De este secuestro, de esta invasión, cómo vive el pueblo y bueno, pues, como se dice, ¿no? Del ave fénix que resurge siempre de las cenizas. Me gusta mucho esa metáfora porque a pesar de estas situaciones no decae el ánimo, no decae el pueblo y creo que eso es fundamental, que se mantenga vivo el ánimo y que, bueno, esta es una estrategia que además no está terminada, ¿no? Todavía falta mucho que ver en este juicio, que además la narrativa hoy en día, eso me faltó decir, no ya es por la democracia y que además se dice explícitamente es por los recursos, pero también una de las estrategias que se está haciendo, no solamente en el caso de Venezuela, sino también con la presidenta Claudia, es que ahora se cataloga como terrorismo, narcoterrorismo, ¿no? Entonces, eso Estados Unidos lo utiliza como argumento para hacer lo que quiera para defenderse, ¿no? Bajo esa, según ellos, esa lógica. Entonces, nosotros siempre también hemos tenido que buscar distintas estrategias para cómo darle la vuelta. Y algo que decía la compañera Orlenis, pues es que es la conciencia que tenemos que fortalecer en el pueblo, seguir comunicando, seguir informando. Y quiero resaltar que aquí en México, aparte de todo lo que ya Josafat nos explicó ampliamente sobre estas acciones que se realizaron en todo el país, este fin de semana tuvimos 300 asambleas a lo largo y ancho del país para informar. Entonces, 300 asambleas se dice poco, quizás, pero se tiene un gran impacto porque justamente lo vemos como una de las herramientas cruciales para seguir manteniendo informado al pueblo de México, porque hoy en verdad es muy complicado a veces conocer la información, inclusive medios fiables a veces también se llegan a equivocar porque con toda esta producción de información, que yo quiero insistir a eso porque creo que también tendríamos que empezar a hablar de regulaciones a la inteligencia artificial, es difícil a veces conocer a ciencia cierta lo que está pasando y creo que Orlenis lo decías en otra entrevista, hasta uno mismo también empieza a dudar, ¿no? Entonces creo que un antídoto es esta organización permanente, es vernos en las calles, es vernos de frente y ahí, además del diálogo y de disipar todas estas inquietudes y dudas, proponer alternativas, proponer estrategias de organización. Entonces, pues bueno, son esas dos preguntas que me gustaría mucho que, pues, Josafat, si pudieras abordar, ¿no? Esta discusión del tratado comercial y pues con Orlenis también. Sí, bueno, muy rápidamente, digamos, lo que yo puedo decir es que en este contexto internacional del segundo gobierno de Trump, lo que se viene con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de México es algo así como la profundización de la dominación imperial en diferentes aspectos que tienen que ver con control de recursos naturales. Estados Unidos lo que quiere también es romper el multilateralismo y eso involucra que se rompa, digámoslo así, este tratado de 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, para tener un tratado por separado con México y un tratado por separado con Canadá y usar todo el poder que tienen como la principal economía del planeta para imponer, digamos, sus términos. Y están dispuestos a todo, ¿no? Ahora, con lo que pasó con Venezuela, lo que me queda claro es que ellos están dispuestos a intervenir en términos militares
con tal de lograr sus objetivos, con tal de obtener sus fines. Y en ese sentido ellos están presionando por la parte que tiene que ver con energéticos y con la parte que tiene que ver con seguridad. Entonces creo que como pueblo tenemos que tener una respuesta muy fuerte, muy contundente para defender la soberanía nacional. Y aquí lo vinculo precisamente con uno de los temas que mencionó Orlenis, que tiene que ver con la organización del territorio y el papel de las comunas. Creo que en ese sentido es ahí donde está el pilar de lo que podemos aprender de una forma todavía más de fondo, de lo que fue el proceso bolivariano, de lo que es el proceso bolivariano en los últimos 26 años, precisamente cómo se fue generando toda una conjunto de relaciones comunitarias que fueron trastocando, digamos, diferentes estructuras. Y en ese sentido, ahí me gustaría también preguntarle a nuestra compañera Orlenis si pudiera hablarnos más acerca de cómo las comunas son el pilar de este poder popular de Venezuela. Digamos, cómo estas comunas salieron a las calles, que es un tema que mencionaba hace un momento, cómo estas comunas marcharon y cómo estas comunas pues tienen papel, digámoslo así, de defender el proceso en el territorio. Entonces creo que ahí hay diferentes aspectos que podemos marcar y bueno, le damos la palabra a Orlenis. Vale, bueno, voy a tratar de responderle a Fernanda y responderte a ti, Josa, en los últimos minutitos que ya me toca correr. Toda esta semana ha sido así como muy cambiante, muy diligente. Respecto al qué pasa después, independientemente de lo que ya les comenté, de cómo está el país y cómo está la cotidianidad, cómo está el flujo comercial, el flujo laboral, etcétera, cómo está la calma, cómo está el evidente control del país en general a partir de que se sostenga la misma estructura de gobierno. Creo que también todo esto actúa en función de tener presente que no descartamos un siguiente ataque, no descartamos una próxima acción de este tipo en cualquier momento, que bueno, sabemos que en este momento están en negociaciones. La compañera presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha estado en permanente comunicación con el gobierno norteamericano porque sabemos que tienen allá secuestrado a nuestro presidente. Y esto es una cuestión que aparentemente se desdibuja en la dinámica cotidiana de Venezuela si sales a la calle y apagas un momento la pantalla y simplemente observas la dinámica comercial y ves a tanta gente que su vida no gira en torno a las noticias, que su vida no gira en torno a la historia, ni a la política, ni a nada de eso, sino que simplemente, bueno, ven una cuestión abierta en un centro comercial, ahí podemos mostrar esos videos y luego ustedes también compartirlos en sus plataformas o con sus compañeros a través de mensajería instantánea de estas imágenes, que es que sorprenden mucho. O sea, a mí que siempre me la paso compartiendo la cotidianidad de Venezuela precisamente porque rompe las narrativas imperialistas contra nuestro país. Me sigue sorprendiendo en esta circunstancia ese asunto, pero aún así está latente, digamos, está muy presente. Primero, el trauma que sí representa para gran parte de nuestro país lo que ha ocurrido, el trauma social. Ahí hay una herida bastante honda que nunca imaginamos recibir en estas dimensiones contra nuestro pueblo y que, bueno, evidentemente es un acontecimiento histórico, ¿no? Pero lo otro está en poder dimensionar también el atrevimiento del enemigo, que ya es directamente así. O sea, no es que no, el gobierno de Estados Unidos y la administración de Trump, no. Chávez lo tenía muy claro. El enemigo es el imperialismo y ese imperialismo tiene, digamos, su mayor florecimiento en las estructuras de fondo de Estados Unidos. Porque no importa si ahí está Trump ahorita, que evidentemente fue peor que estuviera, ¿no? Pero más allá de él hay intereses de fondo y que este pueblo sepa ver eso va a ser clave para poder actuar en defensa propia. Va a ser clave para poder hacer lo necesario para preservar la revolución bolivariana. Insisto, el tema de la movilización es fundamental. Aquí hay un compañero que ya, bueno, partió lamentablemente a partir de los tiempos de la pandemia. El compañero Aristóbulo Turing insistía mucho en decir que no se moviliza lo que no se organiza y no se organiza lo que no se forma. Es decir, primero debes tener una conciencia formada en toda esta dimensión histórica, luego debes organizarte en función de haber adquirido esta conciencia y a partir de estar organizado, bueno, vas a tener la capacidad de movilizarte. Por esto
este pueblo organizado en Venezuela ha tenido la capacidad de movilizarse desde el propio 3 de enero y va a seguir haciéndolo. Nosotros tenemos muy claro que va a seguir pasando toda esta agitación a nivel nacional en las calles de Venezuela con el pueblo, más allá del chavismo. Eso es importante decirlo. Hay demasiada gente indignada por lo que pasó. Gente de derecha, gente que, bueno, apuesta un poco más por el nacionalismo, que gente que, bueno, no es vendepatria propiamente y que está completamente indignado porque fue vulnerada su soberanía, su concepción de país. Y vemos a compañeros de oposición con unos discursos espectaculares, yo de verdad los reconozco, no de la extrema derecha fascista pro María Corina Machado, que lo que ha hecho es celebrar todo esto y seguir aupando más desgracia para Venezuela, pero sí es importante ver que más allá de las filas del chavismo hay mucha gente que rechaza lo que pasó, que lo condena, que se sienten además tocados psicoemocionalmente por esta situación. Yo he visto diputados en medio de sus intervenciones en la Asamblea Nacional, diputados de oposición, de la facción de oposición en la Asamblea, a punto del quiebre de la voz, a punto de llorar por lo que significa lo que ocurrió en Venezuela. Y que además se sumaron en función de la institucionalidad y en función del deber ser del derecho internacional y todo esto a la denuncia del secuestro del presidente Nicolás Maduro, aunque siempre se han mantenido oponiéndose a su gobierno. Entonces hay ahí cosas que trascienden como pueblo acá, que creo que todavía siguen procesándose y yo sigo insistiendo en que sigue siendo una cuestión indigerible, o sea, todo es muy surreal. O sea, seguimos viendo una cotidianidad en marcha mientras tenemos a nuestro presidente secuestrado junto a su compañera. A mí en particular me afecta mucho ver los videos de Nicolás en sus alocuciones, esa chispa, ese carisma que él siempre demostraba en todas sus intervenciones, y tú internalizar el asunto de contrastar, bueno, esta persona que es el presidente de este país no está en Venezuela, fue secuestrado y aún así mira cómo se está desenvolviendo todo. O sea, es bastante complejo. Amerita mucha paciencia, amerita mucha conciencia, amerita mucho temple también. Hay mucha gente, compañera, que de repente puede sentirse confundida, enojada, indignada, y la indignación o paraliza o moviliza. Y yo creo que nosotros debemos convertir esa indignación en movimiento para poder hacer frente a lo que estamos viviendo y poder mirar hacia adelante y no desfallecer creyendo que es que simplemente por lo que pasó, entonces ya estamos permanentemente derrotados y ya entregamos la revolución bolivariana y ya no tenemos opción de nada. Creo que allí lo que podemos hacer aporta y va en función de algo mucho más grande que nosotros. No es una cuestión de velar por el individualismo, no es una cuestión de ver con qué nos sentimos mejor personalmente. Creo que tiene todo que ver con pensarse en colectivo, con pensarse como país, con pensarse como proyecto fundamentalmente, que es la razón por la que nos han atacado, el proyecto. Lo que hicimos históricamente, construyendo una alternativa, luego todos los ataques de castigo, digamos, por haber hecho eso, y luego lo que pudimos nosotros resistir, inventar creativamente para poder seguir en batalla. Y ahora, bueno, este es otro episodio bastante oscuro de nuestra historia, pero esto es Venezuela. Yo debo decir que este pueblo tiene mucho que decir históricamente y creo que va a seguir teniendo voz haciendo historia. Así que por ese lado yo creo que hay mucha expectativa todavía, hay mucho que ver. Decía Fernanda que esta es una estrategia que no está terminada. Bueno, esto es una historia que no está terminada precisamente y la vamos a ir construyendo. Respecto a las comunas, rápidamente hay unos 3 minutitos. Yo creo que podemos dedicar otro programa estrictamente para este tema de las comunas y de hecho, después de que termine acá mi intervención, les voy a dejar el videito del compañero ministro de Comunas, Ángel Prado, en la movilización de las comunas que fue esta semana, hacia finales de la semana. Impecable la intervención que tuvo el compañero. Y creo que es bueno que en México y en el resto del mundo podamos en todos los espacios, así sea un medio digital pequeño, así sea una asamblea comunitaria, así sea en la mesa del comedor con la familia, así sea en la parada de cualquier transporte público, nosotros podamos escuchar esto, debatirlo, comentarlo y principalmente conocerlo, porque a veces no lo vemos y no sabemos que esas cosas están pasando. Entonces, ese testimonio es fundamental escucharlo en este contexto, un testimonio muy aguerrido que deja ver la valía del concepto de comuna, del proyecto de comuna, y bueno, la cantidad de personas que se movilizaron también en esa marcha, y las otras que no se movilizaron en esa marcha porque, bueno, estaban en sus territorios y porque cada quien, digamos, asume un rol en un momento específico, ¿no? La comuna es el proyecto político de Chávez, es
es como el bebé, el tesoro preciado que le dejó el comandante en custodia al presidente Nicolás Maduro y a nuestro pueblo organizado. Y creo que es allí donde está el foco o el germen o la semilla de lo que es la revolución en esencia. Eso, insisto, amerita un montón de ejemplos de comuneros que están en el campo, no comuneros que están en la ciudad, comuneros que están organizados, apropiándose de sus formas de resolver sus problemas, de gente que está clarísima de cuál es el proyecto, que le compró la idea a Chávez, que se convenció de que ese era el camino y que lo va a defender. O sea, yo te garantizo que este país, este pueblo, o el pueblo organizado, especialmente el pueblo organizado en comunas, es el que más va a salir a defender en cualquier circunstancia a nuestro país, a nuestro proyecto, al gobierno nacional, al proyecto de la Revolución Bolivariana y, por supuesto, al presidente Nicolás Maduro. Allí eso está clarísimo, clarísimo, y cualquier comunero que tú entrevistes, contactes, le preguntes dos cosas de la edad que tú quieras, puede ser un muchachito, puede ser un adulto mayor, te va a responder lo mismo porque hay una convicción importantísima y muy profunda al respecto. Entonces, bueno, yo creo que podemos, allí incluso propongo que podamos tener un programa especial para eso, invitando a algunos compañeros comuneros y comuneras a que ellos mismos den su testimonio de cómo se organizan en las comunidades, cómo resuelven las problemáticas en colectivo, cómo celebran que desde el gobierno nacional se haya dispuesto esta política pública para la elección, la consulta popular nacional que se ha hecho tantas veces destinando recursos directamente desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo hacia las comunas para que la propia comunidad ejecute sus proyectos y resuelva sus problemas o desarrolle proyectos productivos, etc. Creo que eso es bastante importante de contrastarlo porque eso sigue pasando. O sea, tenemos al presidente secuestrado, tenemos la situación que tenemos en el país, pero las comunas siguen ejecutando su trabajo territorial y eso es importante que se conozca. Pues muy interesante todo lo que nos comentas. Yo creo que sí te vamos a tomar la palabra, querida Orlenis, para que se haga esa reflexión tan importante sobre lo que es el papel de las comunas, toda la importancia que tiene esta manera de organizar el territorio, organizar el poder popular, todo lo que tiene que ver también con cómo el legado de Chávez está ahí, como lo acabas de decir. Me parece que ese es uno de los principales pilares de la revolución bolivariana y creo que sería muy importante, muy interesante profundizar en ello. Y bueno, creo que ya llegamos al final del programa. Me pareció muy importante, muy interesante escucharlas. Y bueno, quisiera ahí preguntarle a Fernanda si quisiera cerrar con un último comentario y luego también Orlenis con un último comentario. Por favor, Fernanda. Sí, muchas gracias, Josafat. Pues bueno, creo que tomarle la palabra a la compañera Orlenis para organizar una charla o un espacio reflexivo y que nos compartan toda esta experiencia de las comunas, a mí me parece muy, muy enriquecedora su experiencia, porque yo, disculpen que haya metido tanto el tema de México, pero es que yo lo veo en conjunto, ¿no? O sea, yo veo esta situación que pasa en nuestra región como una misma. Y lo que ha pasado, que se han organizado como pueblo, históricamente a mí me parece algo que es muy digno de reconocer y que además son un ejemplo y que tenemos mucho también como pueblo hermano que aprender de ustedes. Entonces, esa una. Otra, Orlenis, así rapidísimo, si nos podías repetir una frase que me gustó muchísimo que mencionaste, porque aquí también recogemos que sin conciencia no hay organización, y para movilizarnos necesitamos organizarnos. Pero tú decías, citando a un compañero, ¿no? Lo que no se moviliza, no se moviliza lo que no se organiza. ¿Nos podrías también ahorita que cierres decir la frase completa porque me parece muy, muy importante? Y otra, ¿no? Así como lección para todos en el mundo, transmutar la indignación en estrategia, en organización. Entonces yo creo que esa es la gran lección, no decaer. Y ahí cito a nuestro querido Andrés Manuel, el que se aflige, afloja y no nos vamos a afligir. Entonces, muchas gracias por estar aquí, ustedes. Esta está buena, esta está buena. El que se aflige, afloja y no nos vamos a afligir. Muy bien. No, sí, el compañero Aristóbulo, que bueno, ha sido uno de los más preponderantes militantes de la Revolución Bolivariana desde sus inicios, desde antes de la llegada del comandante Chávez, profesor de todo lo que ha sido la educación de este país. Eso, que no se moviliza lo que no se organiza y no se organiza lo que no
lo que no ha agarrado conciencia, lo que no se ha formado previamente, lo que no se ha podido convencer de su historia. Yo voy a buscar la cita textual y se las comparto en una imagen porque la tengo por allí refiriendo además la imagen del compañero, ¿no? Y aparte esto es además un mantra un lema más que un mantra, es como un código de acción política dentro de la militancia del chavismo. O sea, es una cuestión que prima absolutamente para todo. Y bueno, nada, agradecerles el espacio, agradecerles el tiempo, la disposición, la intención de aportar fundamentalmente, de responder siempre a cualquier llamado, a cualquier acción de calle también, que estén allí también presentes en la calle, más allá de las pantallas, y que se exprese la genuina solidaridad que yo sé que nace en el corazón de un montón de compañeros y compañeras de México. Yo amo México, a mí me encanta México, quisiera volver, lo extraño mucho. No estoy allá desde el 2021. Espero en alguna oportunidad poder encontrarme otra vez con tantos amigos y amigas que dejé por allá, poder conocer personalmente a Josa, que no lo conozco personalmente, aunque hablamos bastante, y a ti, Fer, también, bueno, todos los compañeros y compañeras que podamos allí encontrar. El llamado, bueno, a seguir en comunicación permanente, a seguir en contacto, a seguir pendiente de lo que ocurre en Venezuela en materia cotidiana. Ahí voy a estar compartiéndoles mucho material para que puedan ustedes también difundir en sus espacios, en sus canales, en sus grupos, y a disposición de cualquier contacto, cualquier interrogante, cualquier duda que aparezca en el camino, de que, bueno, sabemos que tenemos aquí 4 y 5 y 10 noticias por minuto y es bastante difícil hacer seguimiento, es bastante difícil entender también algunas movidas, algunas cuestiones que surgen en el marco de las negociaciones, de las estrategias, de todo lo que va apareciendo. Creo que no hay receta para lo que estamos viviendo, pero sí hay experiencia, hay bastante conciencia, hay bastante formación, hay bastante que se ha aprendido en todo este camino, y eso todo tiene que ponerse en marcha, en práctica junto. Y bueno, para eso la unidad no tiene padrón. O sea, eso es nuestra herramienta fundamental, la unidad y la organización. Así que bueno, un abrazo para los dos, un abrazo también para quienes nos han escuchado. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio y seguimos en batalla. Pues muchísimas gracias, Aurlenis, por esta oportunidad de poder platicar contigo, poder aprender también de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias a Fernanda. Totalmente de acuerdo en que hay que ver en unidad todo el proceso que ocurre en México, en América Latina, en Venezuela. Decía Aurlenis también Irán. Es muy importante no perder de vista toda la geopolítica global, todo lo que está pasando, lo que ocurre en Irán también nos debe de interesar. Y finalmente cerrar con esta idea que se mencionaba, que las agresiones del imperio no fueron algo que iniciaran con Trump, tienen su historia. Desde George W. Bush empezó la agresión, el asedio contra Venezuela, desde Obama también siguió, con Biden también siguió, y ahora con el segundo gobierno de Trump creció. Pero bueno, digamos, es importante no tener ingenuidades respecto a cómo funciona el imperialismo, y en ese sentido tener la conciencia muy abierta, los ojos muy abiertos, y estar constantemente formándonos, organizándonos y movilizándonos. Bueno, agradecemos muchísimo también a los compañeros de Unidad de las Izquierdas. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias por el espacio.